tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, empiezo a ser ya habitual. Creo que es el 5º año que participo. Espero que las horas no perjudiquen a la exposición. Me dijeron que me limitara a los 40 minutos. Yo dije que iba a hacer una vista de pájaro. Me parece que voy a tener que cambiar el animal porque va a tener que ser tremendamente rápida, ¿no? Pero procuraré que sea interesante. Gracias por invitarme, gracias a la organización. No sabía que eran 950 pediatras lo que me esperaban. Vamos a ver cómo nos manejamos. Para mí es un placer porque compartir mesa con Javier pues es un orgullo. Le conozco desde la facultad, a Javier, desde la universidad nos conocemos y nos hemos ido acompañando profesionalmente a lo largo de muchos años. Cuando me propusieron síntomas guía en psiquiatría, pues empecé y cuando terminé lo que os he entregado, dije, te has pasado un poco, es demasiado ambicioso hacer un repaso de toda la psiquiatría en 13 páginas, en 50 diapositivas y 40 minutos. Vamos a ver si os sirve los esquemas que os he hecho, porque los residentes siempre dicen que yo tengo que escribir un libro de psiquiatría en esquemas, porque es como se lo explico casi todo. Siempre hago un esquema para explicar las cosas a los residentes y a los estudiantes. He preparado esta agenda, una pequeña introducción, luego unos hitos del desarrollo de cada etapa, muy breve, sobre todo lo que me interesa para entender la psicopatología más prevalente en cada una de las etapas, y una sola diapositiva con unas conclusiones. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre la definición de salud? Bueno, pues es el estado de bienestar físico, mental y social y no solo la exclusión de enfermedad. Y la salud mental la define como el estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar tensiones de la vida, trabajar y contribuir a la comunidad. Y en el caso de los niños hace un pequeño matiz y dice que es el estado evolutivo, dinámico, en el que adquiere habilidades cognitivas, emocionales y sociales que le va a permitir relacionarse, regular sus emociones y adaptarse y aprender. Esto ya nos va orientando a un modelo muy interesante, multidimensional y no reduccionista, que es el modelo biopsicosocial para poder hacer una formulación de los casos. No solo en psiquiatría, sino cada vez más en medicina hacemos este tipo de enfoque. El modelo biopsicosocial lo que va a tener en cuenta son los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de lo biológico está la genética, está el temperamento, está la inteligencia y antecedentes familiares y enfermedades. No es lo mismo un adolescente diabético que un adolescente sano, un adolescente asmático que tiene que tener sus particularidades, ¿no? Y también los aspectos psicológicos son particulares de cada persona. El estilo de pensamiento, si es un niño pesimista, si es un niño optimista, qué comportamiento tiene, qué estilo de comportamiento tiene, se acerca o no se acerca ante lo nuevo, cómo reacciona ante la frustración, qué estima tiene, qué fortalezas y debilidades y qué habilidades de afrontamiento, no solo para la gestión de conflictos, sino para la gestión de su día a día, cómo lo resuelve. Y, por supuesto, en qué familia se cría, qué número de la fratria hace, si es una familia monoparental, si es una familia desestructurada, en qué colegio se ha educado, en qué cultura, en qué ciudad, es inmigrante, no, de qué raza es, qué religión. Y todo esto nos va haciendo una composición, un contexto en el que entender muchas veces a los niños. Esta forma de formular va a hacer que entendamos cómo un mismo factor de riesgo puede condicionar en distintas personas trastornos diferentes, pero también lo contrario, y es que distintos factores de riesgo en personas diferentes produzcan el mismo trastorno. Y aquí también hay que hacer hincapié en lo que definimos por trastorno, que no solo es el conjunto de síntomas y signos, sino es el conjunto de síntomas y signos que tiene una repercusión negativa en la vida de esa persona. Y en el caso de los niños, tiene una repercusión negativa en su vida social, en su vida familiar o en su vida académica. No es lo mismo ser distraído que tener un trastorno por déficit de atención. Y no es lo mismo ser movido que tener un trastorno por hiperactividad. No es lo mismo tener miedo que tener un trastorno de ansiedad. Y no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Y esto es importante para contextualizar y entender cuándo o no derivar a los niños a un especialista.
La última de la introducción, la última diapositiva, pretende situar un poco la gravedad de lo que estamos hablando. Es una suerte que la primera mesa del Congreso sea de psiquiatría infantil, porque si la pediatría de atención primaria está olvidada, nosotros nos quiero contar, ¿no? Los psiquiatras estamos estigmatizados y la psiquiatría infantil está bastante abandonada. Y no debemos olvidar que el 50% de los trastornos mentales empiezan antes de los 14, el 70% antes de los 18. Y el 20% de todos los niños del mundo, y esto es una cosa que yo oía a mi padre, que era psiquiatra hace muchísimos años, la misma cifra, 20% de los niños tienen un trastorno mental. Y como dijo la presidenta, la doctora Sánchez Pina, todo lo que hagamos con los niños es prevención de lo que le ocurra en el adulto. O como dijo el poeta, el niño es el padre del hombre. De la etapa preescolar me voy a centrar en estos 4 trastornos nada más y bueno, recordar que el desarrollo empieza en el embarazo, el feto ya es capaz de oír y de percibir a la madre y muy pronto, a los 2 o 7 meses, ya tiene cierta reciprocidad con el cuidador, es decir, le sigue con la mirada, tienen cierta complicidad y empieza a entender que su comportamiento tiene un efecto. Por eso juegan a tirar el chupete, porque el chupete cada vez cae de una manera que le hace mucha gracia y además el cuidador cada vez reacciona de una manera diferente y eso le produce mucha curiosidad al bebé. A los 7 meses ya es capaz de entender que sus pensamientos, sus emociones y sus comportamientos son comprendidos por su cuidador, la intersubjetividad. Y esto también va a hacer que sea capaz de encadenar acciones para conseguir un objetivo. A esta edad aparece la ansiedad ante el extraño. Y es normal dentro del desarrollo que un bebé quiera estar con su madre y se asuste cuando no está. Es más, cuando no aparece esta ansiedad ante el extraño, debemos sospechar o ponernos en alerta, ¿no? A los 12 meses aparece el lenguaje y aumenta muchísimo la comunicación y a los 18 la representación simbólica, que no es más que ser capaz de imitar cuestiones cotidianas a través del juego o a través de otras acciones. También la resolución de conflictos y aquí empieza un poco la empatía. A los 3 años, con el paso a la guardería, la socialización aumenta exponencialmente y empieza a entender que tiene que controlar. Lo que antes se llamaba la moralidad es el autocontrol. Empieza a diferenciar lo propio de lo ajeno y que su comportamiento y el de los demás tiene sus consecuencias, ¿no? Hay muchos cambios en la alimentación, no solo de cantidad y de texturas, sino que se incorporan nuevas reglas de comportamiento y reglas sociales. Aquí tenemos las BBCs, bodas, bautizos y comuniones, que se celebran siempre con un banquete. La despedida de un jubilado, la cena de Navidad del servicio, todo se celebra alrededor de la comida. Tenemos una cultura en la que la comida tiene una función, es un elemento socializador importante y que el niño tiene que ir aprendiendo desde muy pequeño. El sueño también cambia, tanto en horas, que empiezan a dormir menos, como la aparición del sueño y, por tanto, de las pesadillas, ¿no?, que a veces tantos problemas les genera. Del neurodesarrollo no me voy a parar, del TDAH nos va a hablar el doctor Quintero, y sí de los trastornos de la comunicación, que es un grupo bastante amplio y que puede traer problemas en el diagnóstico diferencial. Los trastornos de la comunicación pueden ser por un problema en el lenguaje, que no se exprese bien o que no comprenda bien lo que le dicen, en la forma de hablar, bien porque tiene un problema en la fluidez, la tartamudez, la disfemia, o en la pronunciación, las dislalias. Debe ir al logopeda, principalmente. Muchos servicios dependen de la logopedia de rehabilitación, más que de psiquiatría. Y otro trastorno de la comunicación bastante importante porque genera muchos problemas en el diagnóstico diferencial de los TEA es el trastorno pragmático de la comunicación, el trastorno de la comunicación social o no verbal, del lenguaje no verbal. Son niños que interaccionan y quieren interaccionar y están deseosos de interaccionar con otros iguales, pero tienen problemas porque no entienden las señales sociales, no entienden el lenguaje no verbal y no entienden lo que no se dice. Con lo cual tienen problemas de relación, a veces porque son rechazados o a veces porque se cansan. No tienen intereses restringidos y acaban estando solos muchas veces en el patio. O bien porque como no entienden las normas de conversación, los demás les apartan o ellos mismos acaban retirándose. Les cuesta mucho
contextualizar, les cuesta mucho entender que tienen que adaptarse ellos a la persona con la que están hablando. Hablan igual a un niño menor que ellos, a un par, a uno mayor, a un profesor, en clase, en el patio, no contextualizan bien. La patología más importante de este periodo son los TEA, el trastorno del espectro autista, antes trastornos generalizados del desarrollo. A mí me gustaba más, porque me parece que es menos estigmatizante, trastorno generalizado del desarrollo, sobre todo para un gran número de niños que no tienes claro si es un TEA o no, y poner ese diagnóstico no estigmatiza, pero todo el mundo ya sabe cuál es tu sospecha principal. El problema más grave es la interacción. Estos niños no interaccionan. Autismo significa dentro de él. No interacciona y no tiene interés por interaccionar ni con los iguales ni con las personas. Tienen un problema de reciprocidad, como os decía. No hay esa complicidad, por ejemplo, en la mirada, no mantienen el contacto visual y no utilizan la mirada para comunicarse, lo que se llama la atención conjunta, que cuando tú estás haciendo algo con otro, las miradas se compenetran, las miradas se complementan y si yo de repente hago así, vosotros rápidamente vais a entender que el foco no está en mí, que el foco está en lo que yo estoy mirando. Estos niños esa capacidad no la tienen, no tienen la capacidad de atender conjuntamente la misma tarea. Si le estás contando un cuento, los dos estamos mirando el cuento, probablemente él esté mirando otra cosa o no esté mirando a la vez que tú. Tienen conductas e intereses restringidos, un clásico de las estereotipias, la hiperreactividad sensorial y luego hay otros datos que nos pueden ayudar. Un elevado porcentaje, hasta el 75% de los niños con TEA, tienen un retraso mental. Muchos son torpes motormente y tienen un caminar diferente, un caminar a veces extraño o de puntillas, que es casi el más clásico. Son muy irritables y a veces tienen autolesiones, no solo fruto de la irritabilidad, sino como estereotipia, y en lugar de aletear, algunos se autoagreden. Hay tres tipos. El completo, que aparece desde el nacimiento, que sería el típico de Kanner, o el niño que tiene un desarrollo normal hasta los 18-20 meses y empieza a retroceder y a perder lo que ha adquirido. Por eso se le llama demencia de Heller, que empieza a retroceder en el lenguaje, cognitivamente, y al final pierde hasta lo social. Y por último, el Asperger, que ya no se llama así, se llama autismo sin discapacidad intelectual, sin alteración del lenguaje o de alto funcionamiento. De alto funcionamiento no porque sean superdotados todos, sino porque tienen un funcionamiento superior a lo que tiene un TEA habitualmente. En el foro del Congreso había unas preguntas relacionadas con los TEA y el diagnóstico diferencial con los trastornos del lenguaje. Y fundamentalmente no está en el lenguaje el diagnóstico diferencial, sino en la intención de comunicarse. Un niño con un trastorno del lenguaje va a querer relacionarse y va a querer comunicarse. Aunque no tenga lenguaje, se buscará sus artimañas para conseguir hacerse entender. Un niño con TEA y un trastorno del lenguaje grave no va a tener ese interés ni va a hacer ese esfuerzo por entenderse. Y otra pregunta que se hacía es ¿a quién derivar? A los dos, a neuropediatría y a psiquiatría. Y si me apuráis, al otorrino también, para garantizar que el problema del lenguaje no procede de una sordera o de algún problema auditivo. Es de las pocas veces que yo recomiendo que se haga una triple derivación, ¿no? Siempre estamos en no duplicar las asistencias, pero yo creo que en este caso, cuanto antes, mejor. Es la edad del oposicionista desafiante. Oposicionista es a todo que no, se opone. Empieza siempre por no. Y le dices, ¿tú te has dado cuenta que todas tus frases empiezan por no? Y te dice, no es cierto. Vale, ya lo tienes. Y te está desafiando, te está llevando siempre al extremo, estás siempre justificando, argumentando, discutiendo, debatiendo, hasta el punto que resulta muy molesto. Muy molesto no solo para el adulto, sino también para sus propios iguales. Son muy rencorosos y muy vengativos, y no son tan impulsivos como se piensa. Son capaces de esperar el momento oportuno para vengarse de lo que le has hecho. Puede haber trastornos de la alimentación, y aquí el más frecuente no son los clásicos de anorexia o bulimia, sino es el TERI, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta. Esos niños que comen mal y poco y sin ganas, no les gusta nada, comen poca cantidad y muy selectiva. Y empiezan los trastornos del sueño. El insomnio más frecuente es el conductual, son los malos hábitos. Y esto se agrava cuando los padres están agotados, se sientan y se quedan dormidos con ellos, ¿no?
¿Por qué? Porque el niño se va a querer dormir en las mismas condiciones que se durmió inicialmente. Por tanto, de madrugada, cuando se despierte, lo que va a hacer es pedir que vaya el papá otra vez a la cama o irse a la cama de los papás para estar acompañado. También hay que tener en cuenta que el sueño repercute en la vida diaria mucho más que al revés. Siempre tenemos el sueño como la consecuencia de lo que pasa en el día y se nos olvida que lo que ocurra durante el sueño va a tener consecuencias en el día. Los SAOs, las apneas obstructivas del sueño, generan muchísima somnolencia y distracción e inquietud durante el día. Las piernas inquietas igual. Y aquí hay que hacer una analítica de hierro y hay algún trabajo que dice que la ferritina por debajo de 50, aunque está dentro del rango normal, se asocia con síndrome de piernas inquietas. También es la época de la pesadilla. La pesadilla hay que diferenciarla del terror nocturno y básicamente es la hora en la que aparece. Si ocurre inmediatamente al acostarse, el niño no se despierta, está tremendamente agitado, no hay forma de calmarlo, al día siguiente no se acuerda de nada y tiene la sensación de que ha descansado, eso probablemente sea un terror nocturno. En cambio, la pesadilla ocurre más al final de la noche, más bien de madrugada, se despierta, está muy asustado, se le consigue calmar, al día siguiente se acuerda que ha tenido una pesadilla y está completamente agotado. El primero yo le mandaría a neuropediatría y el segundo sí que le mandaría a psiquiatría. ¿Qué decir de la etapa escolar? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, la etapa escolar es una etapa más bien de tranquilidad, ¿no? En la que se crece y se madura. Aparece la lógica y junto con la capacidad de autocontrol de la etapa anterior empiezan a pensar antes de actuar. La lectura y la escritura fomentan la comunicación y empiezan los aprendizajes y empiezan valores como la tolerancia a la frustración, que ya os digo que la tolerancia a la frustración no existe. A nadie le gusta equivocarse, a nadie le gusta que le digan que no y a nadie le gusta que le den órdenes. La diferencia está en que no se nos note mucho, porque a mí no me gusta nada que me salga mal una presentación, no me gusta nada ver una falta de ortografía en una diapositiva, pero no se me va a notar. A otros se les nota bastante, ¿no? Y esta es la edad en la que se empieza a tolerar la frustración, el esfuerzo y empieza la autonomía. También la socialización, porque empiezan a tener relaciones sociales más duraderas y más estables. Bueno, los trastornos del aprendizaje hay que derivarlos al equipo de orientación inicialmente de los colegios y los trastornos de la alimentación. Esta es la edad en la que supone un trastorno. La enuresis hasta los 5 o 6 años hay que considerarla normal. Y más que tener un origen psicológico, lo que suele ocurrir es que genera problemas, genera ansiedad, genera inseguridad y genera muchas limitaciones, porque no se puede ir a dormir a casa de un amigo, porque no se puede ir de campamento y esto genera muchísima vergüenza y tener que dar muchas explicaciones a los amigos. La encopresis es más complicada. La encopresis sí que tiene una traducción emocional más potente que la enuresis y suele ser o bien por miedo, o bien por rabia, o bien por asco. Algún TOC grave que por no limpiarse no va al cuarto de baño, hace una obstrucción y por rebosamiento acaban manchando la ropa interior. Es la etapa también de la ansiedad y no debemos olvidar que durante el desarrollo hay muchísimos miedos, miedo a las tormentas, miedo a la oscuridad, miedo a los bichos, miedo a los animales, que son normales y que forman parte de nuestro aprendizaje, de esa tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. Y también tenemos rituales lúdicos, rituales que son un juego, por ejemplo, ir buscando una matrícula par mientras vas al colegio, o no pisar las rayas de los baldosines, o saltar las sombras, pero vas jugando y si no lo puedes hacer no pasa nada. Lo diré un poco más despacio después. Por tanto, ansiedad será el miedo desproporcionado en intensidad y frecuencia cuando no hay un desencadenante claro y evidente y que genera un impacto negativo en la vida del niño. Puede ir acompañado de síntomas físicos, puede ir acompañado de somatizaciones y en los casos graves a veces tienen lo que se llama despersonalización, que es una sensación súbita de sentirse extraños ellos, de no reconocerse a ellos mismos o de no reconocer el entorno y que está todo muy cambiado, incluso que se sienten un poco desorientados, que sería la desrealización.